Hola. Vamos a pintar esta mesa y sillas de comedor. Les cambiaremos el aspecto como hicimos anteriormente con el aparador. Puedes ver el vídeo del proceso en el enlace de pantalla y en la descripción. Además de modernizarla, lo hacemos para eliminar imperfecciones y golpes que tiene actualmente. Empezamos por las sillas. Les quitamos el asiento. Le aplicamos un líquido decapante y acuchillamos suavemente la primera capa de barniz. Rematamos con una lija de grano medio fino. Le aplicamos 2 capas de una pintura de imprimación con un suave lijado entre ambas. Debemos respetar e incluso aumentar los tiempos de secado que se indican, ya que así se aumentará la durabilidad de la pintura. Seguidamente aplicamos 2 capas de pintura base lijando entre ambas. Este será su color. Misma estrategia en los tiempos de secado. Ahora le vamos a pintar el mismo efecto que hicimos con el mueble aparador, es decir, da unas pinceladas para que quede este aspecto. En caso de excedernos, podemos corregirlo pintando encima con pintura base o lija una vez seca la pintura del efecto. Ahora deberíamos esperar 1 o 2 semanas para aplicarle un par de capas de barniz. Le colocamos el asiento, al que previamente le hemos cambiado la tela y que podéis ver el vídeo del proceso en el enlace en pantalla y en la descripción.
Este es el resumen completo del cambio de las sillas. Vamos ahora con la mesa. Seguimos los mismos pasos, solo que esta vez vamos a omitir el lijado. Le aplicaremos primero unas buenas capas de imprimación. Primero una tapando las imperfecciones y luego dos más ampliando el tiempo de secado. Después la pintura base. Para el tablero vamos a hacer lo mismo que hicimos con los cajones del aparador, pintarlo del tono más oscuro. En las patas y laterales el efecto es el color oscuro y en el tablero en color claro. Ahora barnizamos después de esperar al menos un par de semanas. Y listo, muebles de comedor renovados y modernos con un 10% del coste que no hubieran supuesto unos nuevos. Muchas gracias.